Hola, bienvenidos a este su programa Lecciones de Fidelidad. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 10 de la lección de Escuela Sabática para Adultos titulada El Pacto y el Modelo. Y nuestro texto central lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo número 24, versículo número 3. La palabra de Dios nos dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Dios ha creado al ser humano con una necesidad innata. Y esa necesidad innata precisamente es esa necesidad que tenemos de Dios. Dios creó al ser humano para que éste a su vez pudiera relacionarse a través de aquellas relaciones interpersonales con otras personas, principalmente con Dios. Como nosotros, al tener una relación con otra persona, amerita tiempo, esfuerzo, conocernos para poder consolidar esa amistad, no es diferente en nuestra relación con Dios. Por eso, para nosotros podernos relacionar con Dios, para que se pueda cumplir ese objetivo, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, de que nosotros podamos relacionarnos, de que nosotros podamos intimar con Él, entonces necesitamos esforzarnos para lograrlo. Ahora, la buena noticia es que no estamos solos. Dios está con cada uno de nosotros y a través de su Espíritu Santo Él nos fortalece y nos anima para que esa relación pueda ser una realidad. La lección de esta semana tiene que ver con el pacto de Dios. El pacto de Dios para con el pueblo de Israel, aquel modelo que Dios dejó. Y nosotros podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo número 24, versículo del 1 al 8, algo bien interesante. Y a mí me llama la atención este hecho porque dice que Jehová dijo a Moisés. Había una relación estrecha, había una relación especial entre Dios y Moisés. De hecho, Moisés era un modelo de medio, de transmisor, de herramienta para poder Dios transmitir la información, transmitir sus palabras al pueblo de Israel. Y dice el versículo número 1, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y dice la Biblia: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron sacrificios, holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y el versículo número 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y nosotros podemos encontrar entonces una relación entre aquel libro. En aquel libro estaba impresa todas las palabras que Jehová había comunicado a Moisés allá en el monte. Y el Señor le dijo a Moisés: tú vas a ser un transmisor. Tú vas a hablar en nombre de Jehová al pueblo. Y estas palabras, dice, las vas a escribir en el libro, las vas a escribir en un libro. Y hay algo interesante que me llama la atención, porque aquel día, en aquella asamblea, dice allí el versículo número 5, que hubo holocaustos, hubo un ofrecimiento, una ofrenda, y entonces Moisés tomó esta sangre y la roció ante el pueblo como una señal de que el pacto que Dios estaba concertando con su pueblo estaba siendo sellado
por la sangre de Jesús. Ahora, nosotros aquí tenemos una aplicación espiritual bien interesante para nosotros hoy. Y nosotros podíamos ya decir de entrada que solo la sangre de Jesús, la sangre rociada de Jesús sobre cada uno de nosotros, la sangre aplicada de Jesús sobre cada uno de nosotros nos da el poder para nosotros poder obedecer. En segundo lugar, vamos a encontrar una premura de palabra por parte del pueblo de Israel. Ellos, dice la Escritura, que respondieron de una vez. De repente no se sentaron a analizar, no se detuvieron a meditar y a pensar en el compromiso que estaban adquiriendo delante de Jehová. Porque no era delante de Moisés, era delante del Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y Josué, quien estaba allí, podríamos imaginar que Josué, por lo que dice el libro de Josué, el capítulo número 24, pensó que el pueblo estaba siendo demasiado superficial al adquirir un compromiso, al adquirir parte del trato en ese pacto, porque las palabras de Josué son reveladoras. Él dice en el capítulo número 24 de Josué que, refiriéndose al pueblo de Israel, ustedes son de dura cerviz. Ustedes no obedecen. Ustedes están encaminados hacia la iniquidad. Pero entonces él dice en el versículo 15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si nos retrocedemos un poco a estas instancias, Josué pudo haber dicho o pudo haber pensado, este pueblo ni siquiera sabe lo que está diciendo. Y nosotros podemos ver la veracidad de estas palabras y de este pensar de Josué, porque vamos a ver que el pueblo de Israel en unas semanas después estaba adorando un ídolo hecho de mano humana, aquel becerro de oro. Ahora, esto nos hace meditar un poco y nos hace meditar en cuán frágil somos nosotros los seres humanos. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que ha prometido a Dios, ha hecho un voto a Dios, ha hecho un pacto con Dios de no volver a caer, de no volver a transigir tal vez en un pecado? Y qué triste es notar, sentir, experimentar que al poco tiempo estás cayendo precisamente en el pecado del cual habías prometido a Dios que no ibas a caer más. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él decía y llegó a la conclusión de que aquello que no quería hacer, aquel mal que no quería practicar, era lo que terminaba haciendo. Y aquel bien que quería hacer, no podía hacerlo, no podía lograr, no podía efectuarlo, no podía llegar a la meta, no podía alcanzar el ideal. Pero yo alabo el nombre de Dios porque somos salvos por la gracia. Ahora, no estoy diciendo que porque soy salvo por gracia tengo la libertad, tengo la autoridad o la autorización para pecar deliberadamente. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que usted y yo, todos nosotros, debemos meditar en nuestra fragilidad, ser conscientes de quién somos nosotros, de quién somos nosotros. Por eso hay un simbolismo especial acá entre el libro y la sangre. Esta sangre rociada por Moisés en este caso representa que solo Jesús nos puede dar el poder, nos puede dar la fortaleza para entonces nosotros poder obedecer. No somos nosotros los que vamos a obedecer. No hay fuerza en nosotros. No hay nada en nosotros que nos inspire y que nos motive a obedecer a Dios. Porque realmente nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza con tendencias, con propensiones y con inclinaciones al mal. Podemos verlo, por ejemplo, en Génesis capítulo número 6. Y le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Imagínense ustedes. Para mí esas son una de las palabras más tristes de todas las Escrituras. El hecho de que a Dios le haya dolido en su corazón haber creado al hombre. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? Y vamos a ver más adelante que dice la Escritura que todo designio
de los pensamientos de ellos era de continuo el mal. Por eso, querido amigo, querido hermano, usted que nos está viendo en esta hora, allí fue necesario entonces el sacrificio de Jesús. Y de manera simbólica, de manera maravillosa, ahora el Señor le está diciendo, Jehová de los ejércitos, le está diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés, mire, ustedes no van a ser capaces de obedecer. Aunque ustedes estén diciendo, haremos todo lo que Él nos mande, de seguro que ustedes van a desviarse. Pero a través de la sangre del Cordero que tipificará, o que tipificaba o señalaba la muerte de Jesús, os iba a señalar en el futuro la muerte de Jesús, en esa sangre, por la fe en Jesucristo, el Cordero de Dios, como lo dijo Juan, aquel Cordero que quita el pecado del mundo, ustedes van a tener la oportunidad entonces de establecer una relación íntima con su Creador. Y de esta manera, querida familia, queridos amigos, entonces solo a través de los méritos de Jesús, usted y yo podemos entonces volver al propósito, volver al plan original de Dios. ¿Cuál es el plan original de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? De que tú y yo podamos tener una relación especial con Él. Ahora, ¿cómo podemos tener una relación especial con Dios? Y bueno, la lección, el autor nos mencionaba 3 cosas interesantes. Número 1, estudiar la palabra de Dios, puesto que a través de la palabra de Dios el Señor nos habla, nos muestra sus verdades y a través de ella quiere intimar con nosotros, quiere relacionarse con nosotros. Cuando tú y yo abrimos por la mañana, en la madrugada, antes de salir el sol, como lo decía el salmista David, de madrugada, Dios mío, te buscaré, mi alma tiene sed del Dios vivo, como aquel siervo que clama por las corrientes de agua. Cada vez que tú y yo, antes de salir el sol, vamos en intimidad delante del Señor, abrimos la palabra de Dios, oramos, porque a través de la oración también nos estamos comunicando, nos estamos relacionando con Dios. Y en tercer lugar, entonces, de eso, producto de nuestra relación íntima, face to face, cara a cara con Dios, entonces tenemos la suficiente fortaleza, el ánimo y la unción del Espíritu Santo para testificar a otros acerca del amor de Dios. De estas 3 maneras básicas, pero fundamentales, tú y yo podemos establecer una relación especial con nuestro Creador. Era el propósito de Dios para el pueblo de Israel, que ellos fueran sus amigos, que ellos fueran sus hijos, que ellos fueran su especial tesoro, como lo dice gran parte del Antiguo Testamento, y como lo dice por allá el apóstol Pedro también en el capítulo número 2, versículo número 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué maravilloso saber, querido amigo, usted que nos está viendo en esta hora, de que usted también puede ser parte de esa relación linda, de esa relación maravillosa, especial, que Dios quiere tener con sus criaturas. Y quiero preguntarte, antes de pasar al siguiente segmento, ¿anhelas tú relacionarte cada día con Dios? Si ese es tu deseo, pide en oración a Dios que te ayude, que te fortalezca, que te anime cada mañana a buscar su presencia, y de seguro notarás cómo tu vida cambiará de una manera maravillosa, de una manera drástica para el bien de cada uno de nosotros. Y la lección menciona algo muy interesante, y es que cada uno de nosotros tenemos un privilegio. Y siempre lo repito, es un privilegio para nosotros, seres finitos, seres humanos caídos, como lo dije anteriormente, poder entrar delante de la presencia de Dios. Nosotros vamos a notar allí que a partir del versículo número 9 del mismo capítulo 24 del libro del Éxodo, el Señor dice allí: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos, y vieron al Dios de Israel. Esto es maravilloso, esto es un privilegio, fue un privilegio para aquellas personas. Y vieron que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió sus manos sobre los príncipes de los hijos de Israel,
Y aquí hay algo interesante. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. La Escritura no menciona quién hizo la comida, pero lo más probable es que fue Dios quien hizo los preparativos pertinentes para que estas personas, Moisés y aquellas 73 personas, pudieran estar delante de la presencia del mismo Dios. Moisés toma entonces una comparación de aquellas comidas ceremoniales, aquellas comidas que se empleaban en diferentes ceremonias. El Señor toma entonces a estos hombres, intima con ellos, se relaciona con ellos, y dice la Escritura que entonces ellos, aquellas 74 personas, comieron y bebieron delante de la presencia de Dios. Tuvieron el privilegio de estar en la misma presencia del Señor. Vieron su gloria. Además, Dios les preservó la vida. Y esto es algo maravilloso. Para mí es un milagro de que estas personas hayan estado delante de la presencia del mismo Dios y hayan quedado con vida. Porque noten ustedes que en otras ocasiones el Señor le dice a Moisés, mira, dile al pueblo que no traspase los límites, ni siquiera los animales, para que no mueran. Porque, pregunto, ¿podríamos estar delante de la presencia de Dios, nosotros seres finitos, sin que perdamos la vida? Entonces, para ellos en ese momento fue un privilegio. Vieron a Dios, vieron su gloria. Dios les preservó la vida y comieron delante de su presencia. Cosas maravillosas como estas y muchas más grandiosas Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y dice que tras el firme establecimiento del pacto con Dios, Moisés subió nuevamente al Sinaí. Dice la Escritura que al comienzo del ascenso no estaba solo, sino que tenía la excelente compañía de aquellas 73 personas que lo estaban acompañando. Cuando yo leía el relato y veía allí a Nadab y Abiú, yo me estremecí. Y medité por un momento, y el autor de la lección recalca: mira, mi relación hoy no va a marcar, o mi experiencia hoy con el Señor no va a ser garantía de que mañana esté disfrutando de la misma. Esto quiere decir que cada día tú y yo debemos buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Mi relación con Dios hoy es hoy. Me basta para el día de hoy. Pero mañana necesito renovar mis fuerzas. Necesito volver delante de la presencia de Dios. Necesito entrar otra vez en intimidad con mi Padre Celestial. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué el autor de la lección recalca de manera enfática, en el caso de Nadab y Abiú, estos dos personajes? ¿Por qué? Tristemente vamos a encontrar unos capítulos más adelante que entonces Nadab y Abiú murieron. Murieron precisamente por desobedecer la voz de Dios, por desobedecer las ordenanzas, las directrices del Dios Todopoderoso. Mi relación hoy con Dios no me alcanza para mañana. Cada día debo buscar satisfacer mi necesidad delante de la presencia de Dios. Nada de lo que yo haga hoy va a ser preservado para el día de mañana. Por eso aquí nosotros podemos encontrar una aplicación especial para nuestra vida espiritual. Y es que cada día debemos buscar a nuestro Dios Todopoderoso. Noten ustedes que dice la Escritura aquí que lamentablemente algunos de los que habían subido con Moisés cayeron más tarde en pecado y perdieron la vida. Y aunque tuvieron allí una experiencia profunda con Dios, no fueron transformados ni convertidos por ella. En segundo lugar, nosotros vamos a encontrar algo especial. Mi relación con Dios va a transformarse en una relación verdadera si
tan solo si yo permito que a través de la presencia del Espíritu Santo mi vida pueda ser transformada. A veces sucede que venimos a la iglesia, a veces sucede que hacemos el culto familiar, levantamos el altar familiar en nuestros hogares, pero sentimos que nuestra vida es la misma. A veces venimos los sábados por la mañana a la iglesia y tal cual venimos, así salimos nuevamente a nuestros hogares. Lo mismo pasa con los diferentes programas de la iglesia. Programas van, programas vienen, pero a veces sentimos que no surten nosotros los efectos deseados por el cielo. A veces sentimos que no hay una transformación genuina en nuestro ser. Y yo estoy completamente seguro que muchos de ustedes se han sentido así. El apóstol Pablo se sintió así. Por eso adjudicó o atribuyó la victoria a través de Jesús, por medio de Jesús, por su fe, por su fidelidad. Tú y yo hoy podemos ser transformados. No es casualidad que esto aparezca aquí en las Sagradas Escrituras. Hubo de parte de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, una intencionalidad para que tú y yo hoy podamos entender que esa experiencia, aunque muy profunda con Dios, no tiene nada que ver con una transformación genuina, a menos de que nosotros podamos mostrar los frutos, podamos mostrar lo contrario. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero también dijo que cuando nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, entonces todas las personas que nos rodean y vean aquellos frutos glorificarán a nuestro Padre Celestial. ¿Quién nos da el poder para vencer? Ya lo hemos venido recalcando. Solamente Dios. Dios nos da el poder para vencer. Aquello que tú y yo podamos lograr por fuerzas propias se llama simplemente legalismo. O simplemente formalismo, aquellas cosas que dejamos de hacer. Pero recuerda que tú y yo tenemos un deber sagrado. Tenemos un deber delante de Dios y ese deber precisamente es el de escuchar atentamente su voz. Es la de obedecer su palabra. La única manera en la que tú y yo podemos entonces mostrar que realmente amamos a Dios es cuando lo obedecemos. Jesús dijo allí en San Juan capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, mis mandamientos van a guardar. ¿Qué tiene que ver la obediencia en la relación que Dios quiere fomentar con cada uno de nosotros? Tiene mucha relación. Y voy a colocar un ejemplo. Cuando nosotros éramos pequeños y estábamos aún en casa de nuestros padres, y nuestros padres nos decían, mira, haz esto, haz aquello, nosotros lo hacíamos, ¿por qué? Alguien podría estar respondiendo, bueno, por miedo a que mi papá o mi mamá me diera un castigo, me infligiera un castigo. Pero básicamente, tú y yo obedecíamos realmente porque queríamos hacer sentir bien a nuestros padres, ¿no es cierto? Y eso se llama amor, eso se llama consideración. Tú y yo obedecíamos y aún a aquellos que tenemos, por gracia del Señor, nuestros padres vivos, aún nosotros seguimos obedeciendo, seguimos cooperando, seguimos ayudando, seguimos allí respetando porque realmente los amamos. Pero quiero preguntarte, ¿quién coloca también ese amor en nosotros? Lo que quiero decirte es que no hay nada dentro de nosotros como para que nos dé la capacidad de amar a Dios. Es Dios quien nos da la capacidad de amarle. Es Dios quien nos da aquella fortaleza para poder seguir adelante. Solamente Dios, solamente Él nos da el poder suficiente para obedecerle. Nuestra parte es decidir seguir a Jesús. Y por el resto no debemos preocuparnos. El resto lo hace Dios. Recuerda, nuestra parte es seguir a Jesús. Eso es todo lo que Él nos pide. Y el resto, del resto se encarga Él. Qué maravilloso es saber que Dios entonces quiere intimar con su pueblo, quiere estar en medio de ellos. Y una de las cosas por las cuales Dios instituyó medios un poco didácticos a través
de aquellos ritos ceremoniales, a través de aquellos sacrificios, a través de aquellas ofrendas. Era para que el pueblo aprendiera, para que el pueblo conociera. Y a través de ese conocimiento, a través del aprendizaje, a través de la repetición, entonces ellos iban a grabar en su mente, iban a grabar en su corazón todo lo concerniente al plan maravilloso de la salvación. Y por supuesto, en todos los casos, al igual que nosotros hoy, debían ejercer fe. Fe en el sacrificio que tipificaba el sacrificio de Cristo Jesús por todos nosotros. Después de 2000 años en el que Jesús murió por cada uno de nosotros, la cosa no es distinta. Tú y yo, aún por la fe, ejerciendo aquella fe, podemos confiar en Dios y podemos permitir que Dios entonces esté en medio de su pueblo. Pero a más que estar de manera colectiva en un pueblo, Dios quiere estar en medio de nuestro corazón, en medio de tu corazón. Dios quiere establecer su presencia de una manera constante y lo logrará a través entonces de aquel tabernáculo de reunión. Y esto era simbolismo del mismo Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice. Y Él hará o tabernaculizará con ellos. Es decir, estará con ellos. Será su amigo íntimo. Y esa promesa, querida familia, aún es o se extiende para cada uno de nosotros. Y de esta manera, pues, nosotros, tú y yo, podremos ser llenos del Espíritu de Dios. A mí me llama la atención cómo Dios infundió su Espíritu, dice allí en el capítulo número 31 del 1 al 18, cómo Dios infundió su Espíritu en Bezaleel y también en Aholiab. Colocó a estos dos hombres artífices. Es probable que estas personas hayan recibido ese talento, ese don, de una manera directa de parte de Dios, como parte de un milagro. Y su mente fue esclarecida, sus manos fueron artificiosas, fueron, digámoslo, llevándolo a nuestro tiempo, fueron profesionales en el área. Y entonces de esta manera pudieron hacer lo mejor para Dios. Dios de la misma manera quiere equiparte a ti y a mí con habilidades. No significa que aquellas habilidades o aquellos dones o talentos que tú y yo tengamos necesariamente son puestos en las manos del Señor, a menos que tú y yo lo decidamos así. Dios a todos nos ha dado habilidades, nos ha dado talento, con el único propósito de que usted y yo podamos colocarlo al servicio de Dios. Y ese es un punto principal, un punto de quiebre en la lección de esta semana. Y por último quiero mencionar que a pesar de que Dios le dio de su espíritu a estos hombres, recalcó que ellos tenían que guardar el séptimo día, el día sábado, el día de reposo. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con entonces el hecho de que ellos hayan recibido orientación o hayan recibido del Espíritu para poder hacer lo que el Señor le estaba mandando? El sábado, en primer lugar, nos recuerda que Dios es nuestro Creador, Redentor y Dios, y que Él es santo. Él transforma a las personas con su presencia a fin de que crezcan mediante su Espíritu y su palabra para reflejar un carácter amoroso, bondadoso, generoso y perdonador. Y termina diciendo, el decálogo fue el regalo culminante que Dios hizo a Moisés. Dios mismo escribió y entregó las 2 tablas de piedra con 10 preceptos. Estas tablas debían ser colocadas en el lugar santísimo y dentro del arca del pacto bajo el propiciatorio. Dios quiere intimar con cada uno de nosotros. Recuerda, cada día buscar la presencia de Dios. Y de esta manera verás cómo tu relación con Dios se robustecerá, se fortalecerá, y entonces podremos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, poder llegar al ideal de Dios. Reflejar un carácter semejante al de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.